Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a ver sobre cómo podemos emplear estas pruebas de genética forense porque las podemos emplear en muchos campos. Ok, pero les tengo que decir qué es la genética forense. Y prácticamente la podemos definir como las técnicas que utilizamos en cuestión de genética para analizar evidencias y también podemos hacer la identificación de individuos mediante el famoso ADN o DNA. Y otro concepto importante que quiero que se queden con esta idea, porque de repente me dicen forense, eso es de muertos, de cadáveres. No, no necesariamente. Forense se debe al término forensis que llega a nuestro idioma como forense, ¿ok? Y es bueno, en el Diccionario Real de la Academia Española mencionan lo vinculado a un foro. En aquel entonces en Roma, por ejemplo, y en Grecia, pues se hacían los foros y por eso es el lugar en donde nosotros podemos debatir algunas cuestiones y se hacen los tribunales y pues bueno, obviamente esto nos va a ayudar a definir las causas o el encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio, ante un foro. Entonces, forense viene de foro y no de muerte o cadáveres. Generalmente surgió esto por todas las pues series que hemos visto de criminales, se acuerdan que hemos tenido todo ese efecto, ¿no? Ahora, la genética forense la podemos dividir en dos grandes grupos. La primera, que es en humanos, y obviamente pues vamos a analizar aspectos genéticos en los tejidos humanos, ya sea en muestras de criminales, en análisis de paternidad y algunas otras que más adelantito les explicaré. Y el segundo grupo, que serían las genéticas forenses no humanas, que prácticamente pueden ayudarnos también a resolver algunos conflictos legales, pero que tiene que ver con otros organismos como pueden ser las plantas y los animalitos. Ahora bien, ¿qué podemos o en dónde los podemos emplear estas pruebas genéticas? Y generalmente las podemos usar en la resolución biológica de crímenes mediante la genética forense. Es decir, que vamos a emplear técnicas genéticas o de biología molecular para resolver algunas cuestiones. Un ejemplo sería el de los famosos crímenes. Aquí vemos, por ejemplo, un inspector. Nos pueden ayudar porque cuando se recolectan estas evidencias, llámese cigarrillos, algo que quedó por ahí, inclusive el arma de fuego o el arma de alguna otra arma, cualquier cosa que podamos nosotros tener, podemos obtener muestras biológicas si tuvieron contacto con la víctima o el victimario. Ahora, la segunda pueden ser los robos. Ahora ya se ponen listos, ¿verdad? Pero generalmente antes no usaban ni guantes y nosotros podemos dejar el material genético en cualquier lado. Si yo agarro esta pluma y hacemos una prueba genética, segurito que van a encontrar ADN aquí. Y que les digo, generalmente luego habemos personas que estamos mordiendo aquí esto, así es que esto tiene nuestro DNA por todo el lapicero. Así es que en robos podemos obtener muestras biológicas en las manijas, en cualquier cosa que nosotros, bueno, más bien dicho, que el criminalista pueda ver, decir, aquí puedo recoger algún indicio. El tercero, que son los delitos sexuales. Aquí, por ejemplo, podemos recolectar muestras biológicas, ya sea de exudados vaginales, anales, de donde nosotros podemos recuperar material genético y posicionar a alguien que probablemente pues haya sido el agresor, ¿no? En accidentes, bueno, este es un dibujo sencillo, ¿verdad? No quise poner algo más grotesco, pero en los accidentes algunas veces pueden quedar las personas desfiguradas, irreconocibles, o algunas veces ha sucedido que dicen, es que iban dos personas en el vehículo y resulta que había una tercera y nunca nos enteramos que pasaron por un amigo o que le dieron el ride a una persona. Así es que en el momento, si inclusive estas personas llegan a salir de los vehículos y no se les puede identificar por las cuestiones faciales,
estos materiales también nos permiten saber si es o no la persona que nosotros creemos, ¿no? Inclusive también ha pasado en donde los trailers se sale la persona, no, no queda, pues ahora sí que reconocible, y resulta que ese día cambiaron, el chofer cambió por otro, y pues bueno, ya andábamos matando a alguien. Así es que es muy importante que cuando nosotros recolectamos estas muestras, también pues no sean contaminadas, porque si yo dejo este lápiz que ya toqué y hay un crimen después, pues seguramente van a encontrar mi ADN, ¿ok? Estos son algunos ejemplos que les puedo dar de cómo podemos resolverlo en cuestión principalmente de humanos. Ahora bien, hay dos tipos de muestras. Las que les llamamos indubitadas, estas se refieren, es un ADN de referencia que nosotros conocemos a quién pertenece. Aquí les muestro, hay una persona, por lo tanto, si yo le tomo la muestra, yo sé quién es esta persona y de hecho, siempre que se toman estas muestras hay que identificarse, poner la INE, tomarle foto, de tal manera que no quede lugar a dudas de que ese hisopo que yo tomé es de esa persona y la estoy viendo, ¿verdad? Ahora bien, las dubitadas son las muestras de procedencia desconocida, que generalmente son en estas escenas del crimen que vamos a recolectar, y se quiere conocer si coinciden estas muestras con las muestras indubitadas. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que aquí tenemos a una sospechosa, siempre ponemos un nombre, así es que vamos a poner ahora una sospechosa, le tomamos la muestra y luego en la escena del crimen podemos tener varias evidencias y vamos a recolectar, ¿qué les gusta? A lo mejor un chicle. Y en ese chicle hacemos pues la limpieza de este chicle de tal manera que podamos obtener células de la persona que lo masticó. ¿Y qué pasa? El chicle sería una muestra dubitada. Y si coincide con esta persona, pues bingo, porque eso quiere decir que esta persona estaba en el lugar de los hechos. Obviamente a nivel tribunal hay que revisar otras cosas, porque el que esté ahí no quiere decir que participó en el crimen. Así que hay muchas cosas por investigar, pero es importante que ustedes sepan que tenemos dos tipos de muestras. Ahí me regresé, perdón. Ahora, también las más comunes son los famosos análisis de paternidad. Realmente estas situaciones es donde más se demandan estos, pues ahora sí que estos trabajos de genética forense, porque lo que queremos saber es el reconocimiento de paternidad o el desconocimiento de paternidad. Es decir, que vamos a ver si el papá comparte el material genético con este chiquito. Como saben, o chiquita, ¿verdad? Como sabemos, nuestros papás, todo nuestro material genético, la mitad viene de la mamá y la mitad viene del papá. Por lo tanto, si es el papá, tendrá que tener la mitad de esa carga genética. Y en este caso, si coinciden, diremos que la paternidad es incluyente porque sí es el papá. Y bueno, esto ya depende si nada más era informativa o si ya llegó a una demanda, toda la parte legal, por ejemplo, pues va a tener que ejercer los derechos y obligaciones que tendría este padre. Ahora, en el desconocimiento no va a tener ninguna coincidencia y entonces, pues vamos a decir que este señor, o bueno, este personaje varón, no es el papá de este hijo o hija en cuestión. Así que estas pruebas actualmente han tenido un auge mucho mayor de lo que años anteriores teníamos y también se puede hacer inclusive con análisis de maternidad. Esto pueden ser varios, en varias situaciones, inclusive, por ejemplo, cuando son hijos adoptivos que quieren conocer si a lo mejor esa persona es su mamá. Ahora, si hablamos otro campo un poco diferente, podríamos hablar en cuestión de animales. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí nada más puse 4 ejemplos, pero el primero sería, por ejemplo, especies en peligro de extinción. Nosotros podemos tener un genotipo que decimos, mira, este tigre, este puma, este jaguar, este lobo, estas especies fulanitas y tal cual está en peligro de extinción y podemos cuidarlas. El segundo sería ataques de animales. Vamos a suponer que, por ejemplo, un animal de ganado se descubre que pues, se lo comió algún animal, ¿no?
y resulta que le echan la culpa a un lobo y resulta que era un perro. Estos estudios genéticos también podemos definir quién mató a ese animalito. El tercero, aquí sería ataque por animales. Les voy a poner un ejemplo que sucedió muy chistoso, ¿verdad? Pero iba una persona caminando, un perro lo ataca, porque, pues, bueno, este perro no estaba pues, resguardado, lo ataca y dice, es que ese perro fue el que pues, me hizo esto y demás. Se recolectaron muestras de saliva, porque la mordida sí había sido pues, bastante grande, la ropa, y pudimos rescatar material genético de este perro. Y lo que teníamos que hacer, porque ese vecino, pues decía que no había sido su perro y no había sido su perro, como no hay cámaras, no había testigos inclusive, él se excusaba con que no. Y la evidencia, lo que se hizo es que se hace la demanda, se toma la muestra del canino, del perro, y resulta que sí coincidió, de tal manera que pudimos hacer responsable al dueño de este perro por agresión a una persona. El cuarto, por ejemplo, son animales que pueden resolver casos de homicidio. Les platico uno de los más comunes, que si se lleva a cabo el homicidio en un lugar, pero depositan el cuerpo, el cadáver, en otro lado, algunas veces por cuestiones geográficas podemos identificar que se fue ahí algún animalito y decimos, es que este animal es de tal región, o sea, realmente no es de aquí. O puede que estaba en algún lago y resulta que tiene ahí algunos insectos que no coinciden con la zona. Así que podemos saber o empezar a contar ahí la historia con la genética para saber si pues ese cadáver fue transportado y que realmente ese no fue el lugar de los hechos. Esos son ejemplos claros, pero la idea es que quiero darles un panorama general de cómo hemos usado todas estas pruebas. Y la última, por ejemplo, podemos hacer la identificación de víctimas. El primer ejemplo pueden ser desastres naturales, por ejemplo, los tsunamis, los terremotos. Estos desastres naturales, pues algunas veces dejan en descomposición pues a las víctimas, y cuando, por ejemplo, es agua, quedan a veces tan descompuestos y la cantidad también de personas, pues se complica la situación. Por lo tanto, podemos hacer la identificación de estos individuos. En accidentes aéreos, igual, ¿no? En caso de que no se pueda reconocer o que no coincidan, no sé, el número de pasajeros con la lista que se tenía, que eran los que estaban a bordo, o que faltaba alguno, así es que podemos también hacer la identificación de víctimas. En los accidentes de tráfico, ya les había comentado un poquito antes, obviamente aquí pueden ser una gran diversidad, inclusive también hubo otro en donde se mencionaba que había, bueno, esta pareja quedó desfigurada, pero había un pequeño en el asiento de atrás que como no traía el cinturón de seguridad, pues perdió la vida, pero no, nadie de los vecinos, familiares, conocidos decían que ese niño, pues que era una pareja que no tenía hijos, no tenían pues sobrinos, o los sobrinos y sobrinas que tenían estaban ahí, no, pues ellos desconocían a ciencia cierta quién pudiera ser, y resulta que, bueno, esta pareja había sustraído a este niño de manera ilícita y pues obviamente iban a alta velocidad cuando pues salieron por el despeñadero. Así que en este caso se pudo identificar en las bases de datos de esta persona que había, bueno, a los papás que habían denunciado la pérdida de este pequeñito. Así es que por azares del destino, afortunadamente o desafortunadamente, pues se pudo ubicar al niño, pero bueno, desgraciadamente había perdido la vida. En otro, están, por ejemplo, los derrumbes de edificios, que pueden ser por muchísimas causas, por incendios, terremotos, desgraciadamente las guerras. Y si quisiéramos identificar a alguien porque quedó completamente irreconocible o no era, dicen, es que sí es su departamento, pero la ropa, la vestimenta, no casa con la que traía ese día la víctima. Así que estas pruebas también las podemos utilizar para la identificación de víctimas. Y bueno, no se diga, pues desgraciadamente ahora, las fosas clandestinas.
que, bueno, la Procuraduría está haciendo un trabajo titánico para tener estas bases de datos para poder identificar a todas estas personas que aún no han sido identificadas. Como pueden ver, tenemos muchísimos campos. Ya no les platiqué, pero bueno, también podemos hacer en investigación, en medicina, y ya les estaré platicando en particular estos jueves sobre las pruebas de paternidad para que más o menos se den una idea en qué consisten y que cualquier duda no la hagan saber. Así que espero que les haya gustado este webinar y que hayan aprendido muchísimo. Saludos. Aquí les dejo nuestros datos porque recuerden que nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales o por nuestros teléfonos, correo o directamente con nosotros por el WhatsApp. Así que nos vemos el siguiente jueves.